Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio Solano, director de Haney Asesores. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema que es relevante para muchas organizaciones, como lo es la relación que hay entre su sistema de gestión de continuidad del negocio y sus socios comerciales o sus proveedores, que en estos tiempos pues generan una relación importante para la continuidad del negocio de cualquier empresa. Vamos entonces a compartir esta presentación y vamos a iniciar con el tema. Es relevante acá hablar de cómo inciden hoy las cadenas de suministro en una empresa. Y en este sentido, pues la continuidad del negocio ya no depende solo de la empresa que implementa su sistema de gestión de continuidad de negocio, como lo era hasta hace algún tiempo, en donde las organizaciones desarrollaban su sistema de gestión de continuidad y prácticamente de forma independiente o solas podían desarrollar y responder a una situación de crisis. Los tiempos han cambiado y en donde aquí vemos que todos los componentes dentro de la cadena de suministro generan una gran presión, por lo que hoy se vuelve una responsabilidad compartida. Ya no depende solo de la empresa la respuesta a una situación de disrupción, sino que también es importante ver dentro de su sistema de gestión de continuidad de negocio lo que tiene que ver con proveedores y socios comerciales, socios de negocio. Una interrupción en la cadena de suministro puede de forma efectiva y posiblemente inclusive de inmediato interrumpir el negocio a niveles que salen fuera del control de la empresa. Y porque evidentemente cuando el sistema de gestión nos da todas las respuestas para responder por nuestra cuenta, podemos hacer todo lo que sea necesario para poder salir adelante. No obstante, cuando ya tenemos una relación con terceros, con socios o con proveedores, y de ellos también depende nuestra respuesta a una situación de crisis, ahí es donde ya se complica un poco más la situación. Entonces, debemos evaluar e implementar adecuadamente esa relación y todo lo que es el trabajo con estos terceros para que nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio siquiera sea eficiente y logre los objetivos. Desde el punto de vista de lo que es un sistema de gestión de continuidad de negocio, es importante considerar que pues, es parte del sistema de gestión el establecer, el implementar, el operar, el dar seguimiento, revisar, mantener y mejorar la continuidad del negocio de la empresa. Y en todas estas etapas, desde el establecer, implementar, se debe considerar la relación con estos terceros. No podría desarrollarse un sistema de gestión en una empresa sin hablar en algún momento con los proveedores y con los socios para entender cuáles son sus expectativas y cuáles son sus capacidades de respuesta en el momento de la emergencia. En la operación también es importante todo lo que tiene que ver con el involucramiento, que es ya el momento en donde los proveedores participan en una serie de actividades que son relevantes. Al momento de dar seguimiento, revisar y mantener y mejorar también hay que siempre involucrarlos para que todo nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio sea efectivo y que incluye, como dice acá en la página, una estructura organizativa que es tanto de la empresa como también en la relación con el tercero. Hay políticas que tomar en consideración, hay planificación, hay actividades que tienen que establecerse, hay responsabilidades que tienen que quedar claras de ambas partes, responsabilidades tanto de la empresa como responsabilidades por cuenta del proveedor o del socio comercial, procedimientos, procesos, recursos que tienen que ser identificados para determinar qué va a aportar la empresa, qué va a aportar el proveedor en el momento de una crisis y bajo qué condiciones van a ser aportados esos recursos.
Y también forma parte del sistema de gestión de continuidad de negocio de una empresa todo lo que tenga relación con la continuidad de negocio de sus proveedores. Debe ser evaluado en conjunto, debe ser involucrado integralmente de forma transparente para que todo el actuar entre la empresa y el proveedor o el socio funcione adecuadamente. He conocido casos de empresas en donde en todas esas etapas del sistema de gestión no han involucrado proveedores, por ejemplo, y han desarrollado procedimientos, han hecho ejercicios, han hecho capacitaciones y en ninguno de los casos sus proveedores han participado. Y aún así espera la empresa que el proveedor tenga toda la capacidad para responder en el momento de una crisis y que esté ahí para apoyarlo. Y muy posiblemente eso no se va a lograr si el proveedor nunca conoció sobre la empresa de cuáles eran sus planes, sus procedimientos, sus expectativas. Y esto pues es importante tomarlo en consideración acá. Y entonces es acá donde vemos que los proveedores deben alinear sus planes de continuidad de negocio a las estrategias que establecen sus clientes, que establece la empresa con la cual se está analizando el plan para responder a una situación de crisis y responder de forma adecuada, porque de otra forma esa respuesta no va a ser correcta, podría tomar más tiempo de lo debido el alinear esa relación en el momento de la emergencia y evidentemente la crisis se puede llegar a complicar. Esto pues nos va a traer una serie de beneficios al momento de poder atender este tipo de relaciones, de poderlas visualizar, de poder hablar con los proveedores y los socios. Uno de estos beneficios es la mejora del entendimiento de la cadena de suministro. Es importante no solo pensar de que hay proveedores por ahí que nos van a dar un servicio o a facilitar un producto, sino que hay que entender cómo toda la cadena de suministro funciona a lo interno de la organización y dentro o del lado del proveedor. Mejora la gestión en la relación cliente-proveedor, que también es muy importante el tener al proveedor de cerca, el poder conversar con él, el poder llegar a consensos al respecto de cómo desarrollar sus planes de continuidad del negocio. Mejora la respuesta a las disrupciones de la cadena, evidentemente, en la medida de que tengamos planes, procedimientos que se alinean, que están interactuando abiertamente, ayuda a identificar y mitigar oportunamente los riesgos que pudieran presentarse, que estos riesgos podrían identificarse del lado del cliente, en el sentido de, por ejemplo, cuando nos percatamos de que solo hay un proveedor para brindar un servicio o un producto, y eso para la empresa se convierte en un riesgo. O inclusive cuando con ese proveedor no se tiene un contrato, no se tiene un acuerdo de servicio firmado, como me ha topado, o como me he topado en algunas ocasiones con algunos clientes, en donde al momento de que uno va a revisar la relación con proveedores que se entiende son particularmente críticos, producto de lo que hemos analizado en un análisis de impacto del negocio, y revisando con más detalle nos percatamos de que no hay contratos, de que no hay acuerdos de servicio o los que hay no están alineados en ese momento a lo que ya el análisis de impacto define. Y entonces todo eso va generando riesgos del lado de la organización. Ahora también hay que analizar qué riesgos hay del lado del proveedor, porque se podrían dar situaciones que inclusive escapan a nuestra responsabilidad como empresa en el tratamiento, pero que esos riesgos del lado del proveedor efectivamente nos pueden llegar a afectar en el momento de una crisis o de una emergencia. Mejora el planeamiento, el aseguramiento y las relaciones de trabajo con los proveedores en términos de todo lo que hay que desarrollar en el momento de la crisis. Ahora, ¿cómo construir una cadena de suministro resiliente, que es lo que buscamos acá? Y para esto, pues, se analiza la cadena de suministro para entender los riesgos y los impactos asociados también con cada uno de sus componentes, incluyendo proveedores directos y proveedores indirectos. Los proveedores directos son con los que yo tengo la relación
¿verdad? De contrato para facilitarme un producto o servicio, pero también hay proveedores indirectos que básicamente pueden ser los proveedores que le dan servicio a mi proveedor. Y entonces ahí empezamos a ver esa cadena, cómo se empieza a extender y cómo se empieza a dificultar una serie de consideraciones, una serie de capacidades que yo como empresa debería tener. Pero qué tal que, por ejemplo, yo dependo de mi proveedor para que me facilite un equipo X y ese equipo el proveedor en algún momento lo tiene que importar y en el medio hay agencias aduanales, hay aduanas, hay empresas de transporte internacional, de transporte local, que todas ellas pueden sufrir en algún momento una situación de interrupción o cualquier evento que los pueda afectar si quieren los tiempos de entrega. Eso va a afectar a mi proveedor y me va a afectar a mí finalmente. Entonces, es importante analizar e ir más allá cuando ya se empieza a hablar con los proveedores, bueno, también entender del lado del proveedor cómo funciona su cadena de suministro. Los proveedores en este caso también son clasificados por nivel de riesgo en su participación en la cadena de suministro. No todos los proveedores tienen el mismo nivel de riesgo. En algún momento yo recomiendo, cuando ya tenemos todos los proveedores críticos o prioritarios a partir del análisis de impacto del negocio, prioricen esos proveedores. Vamos a tener posiblemente proveedores clase A, clase B, clase C, o proveedores rojos, amarillos, verdes, como los quieran catalogar, pero lo importante es entender de que hay proveedores críticos que pueden ser críticos porque es el único proveedor en el mercado o es el único proveedor con el cual tengo un contrato. Es crítico porque los tiempos de respuesta deben ser muy cortos con relación al servicio o al producto o al proceso que me atiende dentro de la organización. Luego tenemos así proveedores amarillos que podrían ser proveedores para los cuales tengo alternativas, ¿verdad? Tengo un proveedor A, tengo un proveedor B que me brinda el mismo servicio, tengo opciones. Y los proveedores verdes que podríamos estar hablando que son proveedores que no necesariamente son críticos en el momento de la crisis, que sí están relacionados posiblemente con algún proceso de negocio que podrían ser o no prioritarios, pero que no es tan relevante, porque inclusive podría yo considerar de que mantengo una capacidad de reacción, una capacidad propia, y no necesariamente necesito que el proveedor esté acá. Si está, perfecto, me ayuda, pero si no está, yo puedo desarrollar las actividades porque mantengo esa capacidad dentro de la empresa. Entonces, en este sentido, de nuevo, es importante que clasifiquen a sus proveedores y porque a los proveedores rojos o críticos les vamos a tener que hacer ese análisis de riesgo y una evaluación de impactos más profunda para determinar, bueno, y si ese proveedor me falla, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Qué opciones tengo? Se debe asegurar también de que cada proveedor haga su propia gestión de la continuidad en su cadena de suministro, que era lo que mencionábamos. No solo el proveedor fallando me puede afectar, sino la cadena de suministro del proveedor que falle lo afecta a él y me afecta a mí. Entonces, como parte de mi sistema de gestión de continuidad, tengo que ir y evaluar cómo es esa propia gestión de la continuidad que hace mi proveedor para poder yo tener un poco más de información y de detalle de qué voy a hacer en algún momento. Se debe establecer un enfoque de gestión de la cadena de suministro alineado con los requerimientos operativos y del entorno de la empresa, que esto, pues evidentemente, debe ser base lo que veamos en el análisis de impacto del negocio y alinear considerando para esto lo que indiquen las partes interesadas, que son, en este caso, proveedores, socios de negocio, que también tienen sus consideraciones, sus aportes que pueden hacer y dentro de todo esto tenemos que considerarlos. Muy importante, se debe involucrar y compartir con los proveedores el resultado de los análisis que se realizan, por ejemplo, el análisis de impacto, del análisis de riesgos, del análisis de estrategias. Hay que compartirlos con ellos
a lo que corresponda, ¿verdad? No es que vamos a participar a ellos en visualizar toda la información, pero sí poderles mostrar qué es lo que necesitamos de ellos, en qué, porque el proveedor, por ejemplo, entiende qué servicio nos facilita, qué producto nos facilita, pero no necesariamente conoce en qué procesos del negocio se utiliza ese producto o servicio o cómo puede llegar a afectar más allá de la sola facilitación de ese producto o servicio. Entonces hay que revisar los resultados de esos análisis y, como dice acá, de forma que cada uno conozca también sus expectativas para con él. ¿Qué expectativas como empresa tenemos para con lo que el proveedor hace o lo que el socio de negocio hace? Y es importante definir estrategias de continuidad con el proveedor y conocer las suyas propias, porque muchas de las estrategias, ya cuando hablamos de estrategias y soluciones, muchas se relacionan. Y de ahí que es importante conocer, no quedarnos en preguntar, ¿tiene o no tiene un plan de continuidad de negocio? No, hay que ir mucho más allá y conocer, partiendo de cuáles estrategias ha considerado para atenderme a mí como empresa en el momento que se da una situación de crisis. Si es que tiene, por ejemplo, personal redundante, si es que tiene recursos redundantes, si es que tiene qué facilidades para atenderme en el momento de la emergencia. Esto es importante que lo veamos alineado con los requerimientos de la norma ISO 22301 y conocer un poco de dónde es que la norma relaciona a lo que tiene que ver con proveedores y socios. Si partimos de la versión ISO 22301 del 2019, que es la versión más reciente, la versión internacional, en Costa Rica sería la versión de ISO 22301-2020, la misma versión, ¿verdad? Nada más que en español para nosotros. En el apartado 822H del análisis de impacto en el negocio se indica que hay que determinar las dependencias, incluidos los socios y proveedores, y las interdependencias de las actividades priorizadas. Entonces ya acá es importante, bueno, cuando se hace el análisis de impacto en el negocio, hay que analizar esas dependencias que tenemos sobre qué socios de negocio, sobre qué proveedores, cuáles de esos proveedores son únicos, cuáles no son únicos, qué facilidades tenemos de conversación o de negociación con ellos sobre aspectos relacionados a la continuidad de negocio de la empresa. Y las interdependencias que hay con esas empresas o con esos socios para ya las actividades que estamos considerando como priorizadas. Y dónde nos afectan y cómo nos afectan. Posteriormente, en el apartado 834H, habla de requisitos de los proveedores y en donde dice que la organización debe determinar los requisitos de recursos para implementar las soluciones de continuidad de negocio, incluyendo entre esos recursos socios y proveedores. Aquí nuevamente nos pide la norma revisar cuál es la relación que tengo con estos socios y proveedores para implementar mis estrategias, mis soluciones de continuidad del negocio. Y es que muchas veces encuentra uno en las empresas estrategias, soluciones que tienen un peso importante en la participación de un proveedor, que podría ser del 50%, del 80% o a veces inclusive del 100%. Entonces es necesario revisar acá como parte de los recursos de las estrategias y soluciones, bueno, qué socios, qué proveedores están participando y qué se requiere de ellos o qué ellos requieren de nosotros, porque esta es una relación en ambos sentidos. También hay que pensar en qué es lo que el proveedor necesita de mi empresa, qué le tengo que facilitar en el momento de empezar la activación de esa relación por una situación de crisis. Y luego en el apartado 8.6c habla de la evaluación de la documentación y las capacidades de la continuidad del negocio, y en donde la organización debe realizar evaluaciones de las capacidades de continuidad de negocio de proveedores y de socios que son relevantes, que como dije antes son los que podemos obtener del análisis de impacto en el negocio.
Y esas evaluaciones de las capacidades son importantes para entender, bueno, de nuevo, cómo mi sistema de gestión está acorde con las capacidades de estos socios y proveedores relevantes, de que no estamos pidiendo cosas u ofreciendo cosas que están fuera de la capacidad de alguna de las partes. Ahora, ¿en qué áreas del sistema de gestión de la empresa se involucra el proveedor? Y vamos a ver que prácticamente en todas, ¿verdad? En la identificación de actividades o procesos priorizados, ahí es importante que los proveedores conozcan en qué actividades priorizadas de la empresa tienen participación. Hay que facilitarles información, hay que, después de hacer el análisis de impacto, vía, hay que reunirse con los proveedores, particularmente los más críticos, y poder facilitarles información al respecto. Y entender con ellos cuál es su nivel de involucramiento en la continuidad de negocio de las actividades. Porque, de nuevo, muchas veces hacen los análisis, se genera un montón de información y los proveedores ni siquiera se enteran de lo que se está resumiendo o resolviendo con ellos o sobre ellos en el análisis de impacto de negocio. En la gestión de riesgos también es fundamental que los proveedores son responsables por la identificación y reporte oportuno de los riesgos que puedan afectar su servicio a la empresa. Y en esto es importante en los procesos de concienciación, en los procesos de capacitación con los proveedores que deberían de llevar a cabo estos procesos de capacitación y concienciación, que se le indique al proveedor que es importante que ellos identifiquen y reporten los riesgos que del lado del proveedor puedan identificar y puedan afectar a la empresa, a su cliente, ¿sí? Y que, como dice al final de la oración, de forma que ambas partes busquen planes de tratamiento. Ambos, porque también la empresa se ve involucrada en su responsabilidad ante el proveedor, que los dos deben de buscar soluciones, deben de buscar alternativas, planes de tratamiento para esos riesgos que se identifiquen. En la determinación de estrategias también participan, tanto el proveedor como la empresa deben involucrarse en la determinación e implementación de estrategias que aseguren la continuidad de los servicios. Y en ese sentido la empresa, bueno, va a participar con el proveedor en determinar esas estrategias. Pero también por su lado la empresa debería de identificar estrategias para su interés en caso de que el proveedor le falle algo. Porque no vamos, si empezamos a creer que dependemos del proveedor y al proveedor todo le va a salir bien, en el momento de la crisis podría no ser así. Y lo importante en ese caso es que la determinación de estrategias se haga en conjunto, pero también por cuenta de la organización. ¿En dónde más participa? En la documentación de planes y procedimientos, en donde el proveedor debe ser participado en la documentación de planes y procedimientos para establecer las acciones en las que tendrá participación parcial o total para responder a una crisis propia o de parte de la empresa. Y aquí me he encontrado procedimientos, planes que involucran en diversas actividades a un proveedor, y cuando les pregunto, ¿y usted participó al proveedor, habló con él, hicieron el trabajo de documentar este procedimiento en conjunto? Y muchas veces me dicen que el proveedor nunca participó. Lo definieron a criterio de la organización y el proveedor ni siquiera se enteró de en qué actividades lo estaban involucrando. Entonces es importante que siempre que documenten planes y procedimientos, interactúen con el proveedor, reúnanse y documenten en conjunto todas aquellas actividades en donde el proveedor tenga participación. En todo lo que es capacitación y ejercitación también es importante que participe el proveedor o inclusive los socios. En procesos de concienciación, de capacitación, de ejercicio, los proveedores deben participar en las sesiones donde se
prueba particularmente, por ejemplo, desde que se capacita, pero también donde se prueban los planes y los procedimientos para poder determinar en esas pruebas si la participación del proveedor es eficiente, si es efectiva, si entiende lo que le estamos requiriendo en los planes, en los procedimientos. Entonces es fundamental acá. Y finalmente la mejora continua, en donde el proveedor también es responsable de enviar a la empresa toda la información que tenga relación con el actualizar planes y procedimientos, con el actualizar todo realmente lo que está dentro del sistema de gestión de continuidad del negocio. Ahora, ¿qué debe ser desarrollado por el proveedor como parte de su compromiso para sus clientes y como apoyo a su operación propia también? Porque aquí no es solo el proveedor hacia el cliente, sino el proveedor a lo interno, ¿qué tiene que hacer para que funcione? El punto 1 acá es realizar la determinación de los procesos internos que apoyan los servicios provistos a sus clientes. Entonces, que el proveedor entienda a través de un análisis de impacto de negocio qué procesos están relacionados con el servicio que le facilita a sus clientes o a las empresas con las cuales trabaja. Y porque evidentemente el plan de continuidad de negocio de ese proveedor debe atender la continuidad de esos procesos. Gestionar los riesgos de los servicios provistos en áreas como personal, equipos, infraestructura. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, bueno, a ver qué pasa con no disponibilidad de personal, producto de contagios. O también ver qué pasa con personal. Muchas veces se tiene cierto personal asignado a la empresa. Si ese personal por algún motivo, vacaciones, incapacidades o inclusive cuando deja de trabajar para la empresa, ¿cómo voy a responder como proveedor hacia el servicio que estoy brindando? Todo lo que tenga que ver con equipos también, cualquier equipo que utilice para brindar el servicio, que pueden ser equipos más o menos especializados. Y la infraestructura también, los edificios, las oficinas, de las cuales depende el proveedor para brindar sus servicios. Determinar y documentar planes y procedimientos para la respuesta a la crisis en los servicios provistos. Y aquí es donde después viene el cliente y le pide información sobre esos planes y procedimientos, pero el proveedor tiene que documentarlos para saber cómo van a responder. Tiene que capacitar y ejercitar con su personal todo lo relacionado en la atención de sus clientes. Y yo como empresa me puedo preocupar o me debo preocupar por pedirle a mis proveedores, particularmente los críticos, la información asociada a procesos de capacitación y de ejercitación que lleva a cabo con su personal. Ahora, ojo que todo esto tiene que estar coordinado con el proveedor, ¿verdad? Y en algún momento si es necesario incluirlo en los contratos, esa capacidad de poderle pedir información al cliente, información al proveedor para poder evaluar qué es lo que el proveedor está haciendo. Y finalmente acá asegurar la actualización de todo lo planificado para con el servicio a sus clientes y a la empresa, a mi empresa. De que la empresa también, el proveedor, se actualice. Si yo cambio algo en mi empresa, ver cómo el proveedor se actualiza también para con ese producto o servicio que me facilita. Y todo esto es parte de ese compromiso que el proveedor tiene para brindar un buen servicio a su cliente. Ahora, ¿qué hacer en caso de afectación parcial o total de los servicios? Active planes, procedimientos o protocolos para el manejo del incidente, manteniendo siempre la evaluación y el tratamiento de los riesgos. Entonces, todo lo que documentamos de planes, de procedimientos, pues se activan y se empieza a trabajar conjuntamente cliente-proveedor. Y siempre importante todo lo que es la gestión del riesgo al momento de activar planes y procedimientos. ¿Qué pasa si el proveedor dice, bueno, ya voy para allá y en el camino sucede algo?
y no puede llegar a tiempo. Bueno, ¿qué pasa con esa situación? ¿Qué va a hacer el cliente? ¿Qué va a hacer el proveedor? ¿Va a mandar otro carro? ¿Va a mandar otro personal? ¿O qué van a hacer en ese momento que ya activé el plan, que ya activé el procedimiento de gestión de crisis? Mantenga una comunicación fluida con la empresa en todo momento. Evite mensajes contradictorios y daño reputacional a partir de ello, que eso de parte del proveedor es fundamental, tener esa comunicación con su cliente. Y nosotros como empresa deberíamos de solicitarle a los proveedores que tengan esa comunicación fluida, que nos esté informando siempre de qué está pasando, de qué está bien, de qué está mal, porque aquí no se trata de hacer luego andar repartiendo culpas, sino que es fundamental en el momento de la emergencia tener una buena comunicación y no dar mensajes contradictorios. Que diga, sí, ya el personal salió, llega en 30 minutos. A los 30 minutos llaman a ver por qué no ha llegado y dicen, es que ya está por salir el personal y llega en 30 minutos. Pero ya nos habían dicho hace 30 minutos que ya había salido. Y entonces ahora, esos son los mensajes contradictorios que en algún momento se pueden dar y que no son deseables. Porque hay daño reputacional a la marca del proveedor, pero también eso puede generar daño reputacional a mi marca como empresa, al cliente. Mantenga una gestión y una respuesta adecuada durante el evento, de acuerdo a lo que se vaya manifestando. Hay que ajustar las clavijas en algún momento entre lo que yo hago y lo que el proveedor actúa también. Y coordinen entre la empresa y el proveedor afectado y establezcan mutuamente las acciones de respuesta. Si es que el proveedor también se afecta, producto del mismo evento con el que yo me afecté. Y ahí es donde hay que ver, bueno, ¿qué vamos a ejecutar en ese momento? ¿Cuáles van a ser las acciones de respuesta para con la situación que se está presentando? Mantenga un flujo de información entre la empresa y el proveedor sobre la respuesta a la crisis. Siempre igual información que sea relevante para ambas partes, pero siempre estar en comunicación constante. Atienda las preocupaciones de cada proveedor para con otros proveedores, que también yo como empresa puedo tener un proveedor A y un proveedor B, y resulta que el proveedor A depende del B para poder hacer algo. Y entonces el proveedor A me viene y me dice, vea, necesito que el proveedor B termine cierta actividad para yo poder hacerlo bien. Y esa es una preocupación del proveedor A. Entonces yo como coordinador, como empresa que tiene relación con todos, tengo que empezar a actuar en ese momento, porque posiblemente el proveedor B está atrasado y me va a atrasar al proveedor A también. Eso es parte de lo que hay que estar coordinando en el momento de la emergencia. Den seguimiento también entre ambos a todas las acciones resultantes de los incidentes y a los avances en la mejora de la resiliencia de la cadena de suministro. Que ya esto es post-incidente, ¿verdad? Y en conjunto aprendan de las lecciones del evento y apliquen mejoras según sea necesario. Mejoras en términos de gente, de tiempo, de herramientas, en general de recursos, de lo que está en los protocolos, en los procedimientos, en los planes de respuesta. Porque muy posiblemente en un futuro cercano o lejano va a volver a pasar algo, y en donde yo tengo que interactuar de nuevo con ese proveedor, y si no corregí aquello que estaba deficiente en la relación con ese proveedor, en planes, procedimientos, recursos, todo esto, eso evidentemente en el futuro nos va a volver a afectar. Es importante siempre considerar una evaluación de desempeño en esta relación con los proveedores, en donde en caso de haber enfrentado situaciones de crisis, tanto la empresa como el proveedor deben revisar en conjunto la respuesta que dieron, quién lo hizo bien, quién no lo hizo bien, independientemente de quién sea, y para corregir ahí, evaluar el desempeño de cada una de las partes. La empresa debe conocer periódicamente del plan de continuidad del proveedor con relación al suyo propio.
y para encontrar los puntos de interacción, ¿verdad? Que estén bien, que no estén ásperos, porque si no eso nos va a generar roces en el momento de la crisis. También es importante que el proveedor evalúe su desempeño como parte de la cadena de suministro de la empresa, y porque también la empresa lo hará para con el proveedor. Que cada quien de forma individual evalúe su desempeño en el momento que se activó la crisis, que se activó la emergencia, y consecuentemente puedan actuar en caso de identificar situaciones u oportunidades de mejora. Y mantengan ambos un análisis permanente de cambios, riesgos, impactos, responsables, requisitos en general de la cadena de suministro. Que todo esto forma parte de la mejora continua que tiene que ser constantemente revisada por ambas partes. Bien, y ya para ir finalizando, algunas recomendaciones pertinentes, muy puntuales. Desarrollen la resiliencia organizacional en los servicios, que ya ese concepto de resiliencia organizacional, muchos comprenden las implicaciones de ello, porque son solo dos palabras, pero dos palabras que nos llevan a todo un mundo de lo que es esa resiliencia organizacional, pero bueno, desarróllenla en conjunto con sus proveedores. Revisen los contratos para evaluar las condiciones, que esas sean adecuadas, que haya acuerdos de servicio y que esos acuerdos de servicio, considerando los tiempos de respuesta requeridos por la empresa, que esos acuerdos de servicio coincidan. No que yo tenga, por ejemplo, un RTO de 8 horas y en el SLA del contrato habla de 24 o 48 horas, porque ya ahí tengo una brecha que muy posiblemente me va a generar una situación de riesgo en la organización, en la empresa. O en el peor escenario ni siquiera hay un SLA definido. Entonces, yo si no tengo un SLA, ¿cómo sé cuál es la responsabilidad del proveedor para responder? Ambas partes deben evaluar los riesgos sobre los servicios recibidos de parte de la empresa y prestados por parte del proveedor. Riesgos que podrían evaluarse o identificarse antes de cualquier situación de crisis, o riesgos que pueden ser identificados en el momento de la crisis. Pero hay que establecer protocolos para estar evaluando esos riesgos de forma permanente. Establezcan estrategias de mitigación por la interrupción en la cadena de suministro. Si algo afecta a la empresa, si algo afecta al proveedor directo o si algo afecta a proveedores indirectos en la relación y en mi sistema de gestión de continuidad de negocio. Y evalúen qué acciones van a tomar en caso de falla parcial o total de los servicios recibidos o prestados. Particularmente yo como empresa, ¿qué voy a hacer si se presenta una falla parcial o total de los servicios del proveedor? ¿Para dónde tomo? ¿Cuál es la siguiente opción, el siguiente camino? ¿Puedo actuar por cuenta propia? ¿Tengo otros proveedores? Y evidentemente eso no es deseable que lo resuelvan en el momento de la crisis. Debería estar resuelto desde mucho antes, desde la planificación del sistema de gestión de continuidad de negocio. Y finalmente acá revisar mecanismos de comunicación entre las partes, cómo se va a comunicar en todo momento, porque siempre lo digo, la comunicación es fundamental en el momento de la emergencia. Bien, espero que esta sea una presentación de provecho para todos. Dejo acá mis datos de contacto, mi correo electrónico, mauricio@haneiasesores.com, así como lo tiene en pantalla. También está nuestra página web, en donde pueden encontrar más información de los servicios que brindamos. De nuevo, muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Los invito a darle like si les agradó el contenido, a comentar, a enviar cualquier pregunta, cualquier consulta a la dirección electrónica que está ahí en pantalla. Y pues en una siguiente oportunidad nos estaremos encontrando con un nuevo video de capacitación y de concienciación en este canal que es de ustedes. Así que los invitamos nuevamente
a que cualquier tema, cualquier inquietud que tengan que podamos desarrollar o que quieran que desarrollemos en este tipo de videos, nos lo hagan llegar y con mucho gusto las vamos a estar considerando. Que estén muy bien y que tengan siempre una prosperidad abundante en su vida, en su trabajo, en su empresa.